Antonio Reynoso, Tamaulipas, transmitiendo en vivo con el candidato delegado por la delegación de Azcapotzalco, Jorge Palacios. Y bueno, aquí para que salude. Hola, con muchísimo gusto. Muy buenas noches a todos. Soy Jorge Palacios, candidato a jefe delegacional por el PAN. Y un saludo muy afectuoso a pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué les parece si vamos leyendo las 14 demandas y al final nos brinda alguna propuesta o que se va a llevar a cabo? La respuesta. Dice así: número 1. En pleno uso de nuestros derechos humanos y constitucionales, siendo parte de pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco, afirmamos nuestra lucha en estas 14 demandas. Exigimos a las autoridades del Estado mexicano respeto a nuestras autoridades autónomas y tradicionales, electas por derecho constitucional en la Asamblea Comunitaria, nombrados como Consejo Autónomo, Consejo de Mayores y electos por sus costumbres por mayordomos, comité de fiestas patronales, concejales y representantes, y los que según la comunidad crea competente nombrar. Como comunidades originarias de cada pueblo, barrio y colonia tenemos el pleno derecho de organizarnos y ejercer nuestra libre autodeterminación y autonomía para decidir nuestro destino político, económico y social como tepanecas, mexicas, chintololos de Azcapotzalco. Es tarea de los originarios de cada comunidad los que aprueben en las asambleas comunitarias su estatuto y declaratoria y no del Estado mexicano. Las leyes carecen en su elaboración de lo principal, la participación y opinión de los originarios y ciudadanos. Por eso la reforma política para el Distrito Federal y el anteproyecto de iniciativa de ley de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes del DF no nos satisfacen, ya que contempla los intereses de los grupos ligados a partidos políticos, limitando y negando nuestros derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Si bien el que se esté discutiendo es un avance, pese al atraso de 21 años con el 1 de enero del 94, cuando el ZNN puso el tema a debate. El Estado mexicano está obligado a respetar nuestras organizaciones sociales, civiles y políticas de los originarios de Azcapotzalco, para que pueda existir un mutuo respeto entre el Estado y nuestras autoridades originarias y pueblo organizado. El respeto... Si me permites ir contestando la persona. ¿Te parece? Bueno, pedí que de una vez fuera contestando una por una, para ir abreviando. Sí. Por supuesto que en mi parte respetaré los usos y costumbres de los nombramientos como mayordomo o comités de fiestas patronales, ya que como originario de uno de los pueblos más tradicionales de Azcapotzalco, que es Savillera Mantra, mis ancestros han desempeñado esos cargos en varias generaciones. Y por lo tanto, por supuesto que no solo lo respetaré, sino los apoyaré en sus funciones. 2. El respeto a la nomenclatura de los pueblos, barrios y colonias con el nombre en español y apellido en náhuatl, así como la nomenclatura de su traza urbana para avanzar en la colocación de las láminas de límites territoriales de cada pueblo, barrio y colonia, para que exista certeza jurídica de nuestro territorio y de los predios que lo conforman, lo mismo que de su traza urbana. Debido a que existe diferencia entre el catálogo de colonias de pueblos originarios 2013, el Instituto Electoral del Distrito Federal y EDF, en el artículo 13º transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, lo estipulado en el artículo 3, versión quinta del acuerdo por el que se crea el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del DF, el cual es el encargado de entregar el atlas y padrón de los pueblos y barrios originarios y el padrón de pueblos y barrios originarios del Distrito Federal, que se encuentra en anteproyecto de iniciativa de ley de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes del DF. Esta diferencia de opiniones entre las autoridades origina que cambien los nombres reales de los pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco y de su traza urbana. Da como resultado cambios en las direcciones que llegan en los recibos de cobros de servicios que presta el Estado y sus particulares. Es común que lleguen con errores y retraso. Por supuesto que impulsaremos la preservación de la nomenclatura actual que se encuentra en español y en náhuatl, y solicitaremos a través de nuestros diputados que los pueblos originarios de Azcapotzalco sean considerados como tales en la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes del Distrito Federal, ya que actualmente los pueblos de Azcapotzalco no están considerados como pueblos,
sino como colonias, siendo 111 colonias en Azcapotzalco. Sí, el número 3 es la amenaza de destrucción de la traza urbana de origen prehispánico, calzadas, calles y callejones y andadores, así como las de origen colonial y las que datan de los siglos XIX y XX. Es un atentado serio en nuestra historia de economía, sociedad e integridad como pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco, por lo que es necesario se proteja la traza urbana como patrimonio cultural, material e inmaterial del pueblo de Paneca, Mexica, Chicharrón de Azcapotzalco, ya que sobre ellas ha transitado nuestra larga vida como pueblo y son las venas de nuestra esencia comunitaria. Las calzadas de origen prehispánico como Tepaltongo, el pueblo de San Andrés y la colonia de Reynosa, Tamaulipas, el camino a San Marcos de Ixquitlán, San Andrés Tetlana, Santa Bárbara Tetlana, Yopico, hoy calle Morelos, en el pueblo de San Andrés Tetlana y barrio de San Andrés. La calle Ticomán, Pozo Pedregal, Amores y Vitapa, en el pueblo de San Andrés Tetlana, barrio de San Andrés, colonia de Reynosa, Tamaulipas, y pueblo de San Martín Suchinahuac, el callejón del Potrero en el barrio de San Andrés, asimismo las que datan de la colonia como Real de San Martín, Avenida Hidalgo, antes la antigua calzada de las Ánimas, en los pueblos de Santa Bárbara, Tetlana, Yopico, San Andrés Tetlana, San Martín Suchinahuac, Santa Catarina, Zapaloya, barrio de San Andrés y las colonias de Reynosa, Tamaulipas y Nueva España, así como nuestras calles principales, ferrocarriles nacionales de México, en la colonia de Reynosa, Tamaulipas y Santa Inés, Los Ángeles en el pueblo de San Martín Xochinahuac y colonias Nueva España, Nueva Rosario, 16 de septiembre y la colonia Santa Inés. Calles como Gasoducto, calle Campo Nuevo Limón, Campo Corros, Miguel Salamanca, Minatitlán, en la colonia Reynosa, Tamaulipas, Tetlapa, San José, Fresno, en San Martín Xochinahuac. Todas estas vialidades aparecen amenazadas en el plano de reglamento y derecho de vía con el número de la lámina 042 de fecha 8 de julio de 2009, por lo que rechazamos esta amenaza, a lo que nuestro derecho constitucionario como originarios dice que el gobierno está obligado a la consulta libre e informada y el permiso de los originarios asentados en las comunidades sobre este y cualquier otro proyecto que pretendan implementar en nuestro entorno. Rechazamos que su desarrollo únicamente sirva a los empresarios del proyecto denominado Arena Ciudad de México, afectando y destruyendo nuestro territorio más que en la colonia española. Mi compromiso no solo es conservar la traza urbana actual de nuestros pueblos y barrios, sino el de remozarla para que sean el detonante para impulsar el atractivo turístico que genere ingresos a la gente de nuestros pueblos y barrios de Azcapotzalco. Por favor, lee cuidadosamente porque parece que están leyendo un libro y muchos a veces no entendemos porque es muy rápido. Entonces, para entender todo esto, yo creo más que despacio. Más despacio y un poquito más porque no se te oye. Como que te pegas mucho al micrófono y se distorsiona lo que sí, no se entiende bien. Sí. Bueno, entonces estamos en la número 4. No se repitió. Bueno. La 4. Sí. En Azcapotzalco la imagen urbana está dañada, por lo que urge la protección, salvaguarda, conservación, reconstrucción, preparación y acrecentar los edificios catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, para que nuestros centros históricos de los pueblos y barrios de origen prehispánico, las colonias que representan las construcciones de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las colonias populares de mediados del siglo XX que dan cuenta a su origen obrero y de sus procesos de autoconstrucción y de una arquitectura popular propia. Esta lleva una traza irregular que tiene sus orígenes prehispánicos y que sustenta el entorno familiar comunitario de nuestro pueblo. La zona de monumentos históricos en la delegación Azcapotzalco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 1986, necesita enriquecerse con un perímetro C que contemple la ampliación del eje patrimonial Tacuba-Azcapotzalco, dando continuidad sobre calzada Tepaltongo e integrando en dicho perímetro C los pueblos Santa Bárbara Tetlana, Yopico, Santa Catarina, Zapaloya, San Andrés Tetlana, San Martín Xochinahuac, el barrio de San Andrés Tetlana y las colonias de Reynosa, Tamaulipas, Nueva España, Nueva Rosario y Santa Inés. Las áreas de conservación patrimonial decretadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del 23 de enero del 2013, a las cuales se les tienen que agregar las colonias populares propuestas para el perímetro C.
Zonas patrimoniales protegidas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Azcapotzalco de 1997 y 2008. Cualquier construcción tendrá que ser supervisada por las autoridades autónomas y de Mina e INBA, así como las autoridades competentes del Estado mexicano. El límite de altura en las zonas patrimoniales se marcará a 3 niveles en el resto del área de conservación patrimonial. Se limitará a 5 niveles, privilegiando programas de apoyo para las familias originarias y de vecinos, para que se conserve y se respete la imagen urbana de la zona. Bueno, mi posición es que cualquier construcción que se pretenda realizar en las zonas patrimoniales protegidas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Azcapotzalco 1997 y 2008 tendrá que ser supervisada por las autoridades autónomas y del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como las autoridades competentes del Estado mexicano. Estamos para proteger nuestra riqueza patrimonial, no para destruirla. La siguiente es referente al agua. Dice: la escasez de agua por antigüedad de la red. Existe una escasez de agua por antigüedad de la red. Por eso la exigencia para que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y Conagua realice un estudio exhaustivo sobre el estado de la red de agua potable, la calidad del agua, así como la obra pública necesaria para corregir fallas y realizar mejoras para las comunidades de los pueblos del norte de Azcapotzalco y de los mencionados Santa Bárbara, Santa Catarina, San Andrés, Padre San Andrés, Nueva España, Nueva Rosario, Tamaulipas y San Inés. Con la proliferación de unidades habitacionales y megaproyectos en los últimos años, hemos venido sufriendo de la carencia constante del vital líquido, por lo que es necesario un estudio del estado que guarda el sistema de agua potable en la zona. Sí, por supuesto que conozco la carencia de agua en muchas partes de Azcapotzalco. Déjenme comentarles que el agua potable que recibimos en las llaves, en nuestras casas, la aporta de manera fundamental el sistema Cutzamala en un 50%, y el otro 50% se obtiene a través de la extracción de los pozos, por lo que es muy importante el construir pozos de absorción para nutrir e incrementar el nivel de los mantos freáticos y de esta manera seguir manteniendo la viabilidad de seguir extrayendo agua de estos pozos y lograr la sustentabilidad del sistema hídrico. Aquí hay una paradoja muy importante. En Azcapotzalco sabemos de la escasez de agua, pero también la negligencia por parte de las autoridades en reparar las fugas de agua. En los recorridos que he hecho en las diferentes colonias, los vecinos me han manifestado que a pesar de que lo han reportado, ya llevan meses las fugas de agua sin ser atendidas. Mi prioridad será atender de manera inmediata esas fugas de agua, porque sé de la gran escasez que tenemos en muchas de las ciudades habitacionales. La número 5. Rechazo a la reubicación de los pueblos, barrios y colonias en unidades habitacionales para beneficiar a la iniciativa privada, otorgando permisos para dar viabilidad a la construcción de más unidades habitacionales en toda Azcapotzalco. Exigimos el tren de la especulación inmobiliaria y de gentrificación contra la población originaria y vecinos asentados en la zona, con el fin de que la gente venda y acepte la reubicación, pretendiendo despojar de predios a familias originarias y predios del dominio público, mediante la violencia o artimañas legales, creando una gran amenaza a nuestra tranquilidad e integridad como pueblo. Las inmobiliarias, organizaciones clientelares y grupos de choque que actúan bajo el cobijo institucional han traído consigo la intranquilidad de la zona, con sus rumores sobre las realidades, con el fin de repoblar Azcapotzalco. Yo estaré muy atento a cualquier intento de despojo de predios a familias originarias mediante la violencia o artimañas legales, por lo que crearé una oficina que se dedicará a orientar al vecino sobre los trámites necesarios para la regularización de la tenencia de la tierra, dándole seguridad jurídica a su patrimonio, porque esto ha ocurrido muy frecuentemente en Azcapotzalco en estos últimos años, y hoy en estos predios que han sido despojados, hoy vemos la construcción de grandes edificios. 6. La inseguridad.
Sus orígenes se centran en la falta de oportunidades laborales y de estudio, principalmente para los jóvenes, traducida la inseguridad a políticas públicas que criminalicen a la pobreza y a la juventud. La pobreza es causada por la situación socioeconómica del país y la crisis del sistema capitalista, y este problema no se resuelve con más cámaras, policías o cárceles. La solución es oferta de trabajo digno, educación y cultura. Entendemos que no solo el gobierno, sino nosotros, la sociedad misma, el pueblo y las organizaciones, podríamos dejar ir la oportunidad de que esta desigualdad económica, política y social no se convierta en una bomba de tiempo que desemboque en un estallido social. Mi compromiso es impulsar las oportunidades de empleo para los jóvenes a través de la generación de nuevas fuentes de trabajo. Estas generadas a través de una alianza con los empresarios establecidos en Azcapotzalco, brindándoles la certeza de que no serán sujetos de extorsión por algún trámite inconcluso para la apertura y funcionamiento de sus establecimientos o negocios, sino todo lo contrario, brindarles la asesoría necesaria para lograr el cumplimiento de la normatividad establecida. Hoy en Azcapotzalco la escasez de empleo es muy clara, y eso se debe principalmente a la corrupción de las autoridades de Azcapotzalco, sobre todo a los inspectores que van a verificar y por algún detalle que falte ya va la multa, ya va la mordida, y eso ocasiona el cierre de establecimientos y la migración de fuentes de trabajo hacia otras delegaciones o hacia otros municipios. Yo voy a apoyar tanto a los empresarios para que abran fuentes de trabajo y de verdad con eso elevemos la calidad de vida de los habitantes de Azcapotzalco. Usted tiene nada más una pregunta. Es que, pues eso del trabajo aquí, yo me acuerdo que aquí en Azcapotzalco no había tanto robo, pero a partir de que estuvo el PRD y ya en este caso de las unidades habitacionales, que en ese tiempo López Obrador prometió, simplemente estamos aquí con la unidad habitacional que está en el Deportivo, que hay mucha delincuencia. Desgraciadamente este tipo de partido prometió y se trajo gente de Iztapalapa y de todo este barrio y de todos estos rumbos. Entonces están trayendo gente y había mucha delincuencia, desgraciadamente, no nada más aquí en todas las delegaciones. Pues que vieran ese tipo de situaciones, porque a veces no es la delincuencia de los jóvenes, la delincuencia es de tipo de esa gente. Aquí el joven lo han asaltado de este lado a mis hijos, en el metro ha habido, y ya sabemos que son gente de ahí mismo, de esas unidades que antes no había. Entonces yo tengo una amiguita que vive allí y dice que a ciertas horas ya no ella no puede salir porque allí está la delincuencia. No sé si se metan patrullas, pero sería necesario ese tipo de vigilancia porque ese tipo de gentes, esa la nata, como dicen, en estas unidades están. Y están aquí, simplemente lo vimos con el joven que mataron. Ahorita hace poco la persona que mataron. Ya vino ese tipo. No es que no tengan trabajo, trabajo sí hay. Lo he comprobado por medio de mis hijos y de ellos. Entonces, ese tipo de unidades son donde está la delincuencia. Ya han estado, digamos, en las partes de aquí, la mayoría de los vecinos, antes no pintaban. Y hay muchos de estos, los grafiteros. Y ese tipo de señales son señales de ellos, ¿cómo le dirían? Yo por mi trabajo, yo también trabajo en el gobierno, usted me conocerá, Jorge. Entonces ya todo eso yo me entero por medio de mi trabajo, de todo ese tipo, pero son gente que están dentro de las unidades habitacionales, que están en trajero y pues ese es el peligro que tenemos y muchos de ellos han estado asaltando aquí en las escuelas, en todos lados, y nos enteramos y no tenemos ese tipo de engaño. Yo iba a trabajar a las 6:30 a veces, ahorita ya pusieron luz, pero antes era ese peligro porque estaba en todo esto oscuro. Entonces, y también lo que es la basura, que antes no había, yo me acuerdo en el tiempo, Margarita del PAN, del PRI, no había tanta basura, y ahora, y eso es el peligro. Yo trabajo en un hospital, una compañera, desgraciadamente por el perro, por todas las heces que salieron, se quedó ciega, y la gente muy sucia.
Entonces, digamos, ¿qué es el peligro que estamos viviendo aquí en todo, en las delegaciones, por ese tipo de gente? ¿Sí? Bueno, en este caso, como dice la señora, no es tanto el peligro que ellos nos puedan dar, sino, perdón por la palabra, la cobardía de los policías de accionar o reaccionar y dar el apoyo necesario. Yo se lo digo porque, bueno, yo tengo una tienda en una esquina, apenas el día de antier, un joven de un Chevy gris le golpeó a un taxi. El golpe fue tan fuerte que a Chevy se le cayó completa la fascia con todo el placa y demás. Corrieron con suerte de que, bueno, iba pasando una patrulla, el taxista lo detuvo y demás. Llegaron otras personas, fue un señor junto con 3 jóvenes a informar que esa persona que acababa de chocar de ese Chevy acababa de asaltar el negocio del señor. Y no conforme con eso, al tratar de detenerlo, les aventó el carro encima a los 3 jóvenes que quisieron apoyar al señor. Se le dio toda la información a los patrulleros. Los jóvenes les dijeron, el cuate se vino para acá, regresó, se metió en la unidad 396, que es la unidad que comenta la vecina, está en tal edificio, está en tal departamento. La respuesta de los policías fue, es que si ya entró a su domicilio, ya no podemos hacer nada. Ya no hay nada que hacer. Lo único que yo les recomiendo, bueno, es que vayan a la delegación, levanten su acta, pues den la información que tienen y pues ya con eso a ver a dónde pueden llegar las investigaciones. Desgraciadamente yo les voy a decir una cosa. Yo me doy cuenta, porque como les comento, por el negocio que tengo, y que está en una esquina y que está sobre la avenida, me doy cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, tengo un vecino que mañana, tarde y noche su tienda parece cantina, porque está vendiendo cerveza y están sentados ahí, y entran los niños, y entran las señoritas, y entran las señoras, y a veces son muy irrespetuosas las personas, ¿sí? Salen a orinar ahí entre los carros. Mi yerno tiene un micro, salen y se orinan sobre el micro, se orinan sobre la pared del Cendi, pero la policía no dice nada. ¿Por qué? Porque pasan en las mañanas por su firma. Pasan en las mañanas por su firma y pues ya con su firma pues ya no dicen nada. ¿Sí? Pasan y se hacen así como de quién sabe qué estará pasando ahí, ¿no? Y no se me hace justo. No se me hace justo. ¿Por qué? Porque bueno, tenemos niños. Muchos de los vecinos acostumbramos a mandar a los niños a la tienda porque a lo mejor está a un lado de la casa. ¿Sabes qué? Voy a comprar un refresco. Y es incómodo realmente que un niño o una niña de 6, 7 o 10 años entre y esté la bola de borrachos ahí diciendo groserías, que estén vienen con las amigas y ya les están metiendo mano hasta por donde no, y llegan los niños y con la inocencia de ellos llegan. A mí por lo menos me pasó con uno de mis nietos que llega y se me queda viendo y me dice, abuelita, te hago una pregunta. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué es una puta? ¿Por qué, hijo? ¿Dónde lo oíste? Es que ahorita una muchacha le dijo a otra ahí en la tienda, porque la otra está tomando con un señor, y entró la muchacha y le dijo, ya vi que estás de puta con mi marido. Ay, es que es una mujer que es muy loca. Entonces está de loca con su marido, está de loca con el marido. No salgas ahorita, bonita, porque ya se iban a pelear. Y todo eso ellos lo están viendo. Pero les repito, pasan las patrullas y no vieron nada. Pasan las cosas, a veces nos dicen, es que no hay denuncias. Es que ¿para qué denuncio si no me van a hacer caso? ¿Sí? Hay muchos negocios que, como dice usted, están cerrando. Y le voy a decir el por qué. Muchas veces no es tanto por las autoridades, sino porque hay grupos que si ven un negocio que está prosperando, comienzan a extorsionar. ¿Quieres protección? Te va a costar tanto. Entonces, básicamente aquí yo creo que lo que nosotros queremos, más que el que se vean los problemas, es que usted trabaje o nos diga qué opciones usted trae para solucionar este tipo de problemas.
No nada más el que nos escuche, sino el que realmente usted diga, bueno, ok, tú me planteas ese problema, ¿qué te parece? Yo la opción que yo traigo para solucionarlo es esta. Gracias. Si me permiten, al final, con mucho gusto, únicamente te doy contestación a los 14 planteamientos y al final doy un resumen y mi propuesta. El 7 es referente a la lista de los pueblos y barrios y colonias afectadas por los megaproyectos. Son Santa Bárbara de Tlalpan-Yoquico, Santa Catarina Zacualoya, San Andrés de Tlalpan, San Martín Xochinahuac, el barrio de San Andrés de Tlalpan y las colonias Reynosa de Tamaulipas, Nueva España, Nueva Rosario y Santa Inés. El despojo y privatización de predios, así como la construcción y operación del denominado Proyecto Arena Ciudad de México, Tecnoparque, Plaza Flow Center, Junta de Conciliación y Arbitraje, CETRA, Rosario, CNC y GDF, privatizaciones y concesiones en el Deportivo Azcapotzalco, Reynosa y Alameda Norte, por lo que rechazamos la recomendación 17/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en torno a la Arena Ciudad de México. Exigimos que la reparación del daño se traduzca en beneficios directos para todos los pueblos, barrios y colonias afectados, estando obligado el gobierno y las empresas involucradas en el daño a asumir los costos de los proyectos y construcción de una casa de cultura, artes y oficios de Azcapotzalco para cada uno de los pueblos, barrios y colonias afectadas. También pedimos la construcción de la fábrica de artes y oficios de Azcapotzalco, Foro Azcapotzalco, para dar atención a la falta de espacios de educación, cultura, salud, deporte, que fomenten un trabajo digno, así como crear lugares donde reafirmemos nuestra esencia como originarios y habitantes de Azcapotzalco. Proponemos que sean las instituciones públicas de las que se encarguen de elaborar y presentar los anteproyectos y proyectos arquitectónicos de la obra, así como en la elaboración y certificación de los programas y planes de estudio de los talleres, cursos y actividades que se impartan en los centros autogestivos de barrio y el Foro Azcapotzalco. Aquí mi compromiso será que en aquellas construcciones comerciales o de servicio de alto impacto que se pretendan realizar en Azcapotzalco, que parte de los ingresos que generen sean destinados para mitigar las afectaciones que sufran las comunidades en sus bienes o en su calidad de vida, y que estos puedan ser dirigidos a la construcción de espacios para la realización de diferentes actividades en beneficio de la comunidad. Comentarles que a finales del 2009, yo era diputado y concluí en el 2012. Los vecinos de aquí de Santa Bárbara y la Reynosa fueron a verme a solicitar mi apoyo como diputado de Azcapotzalco, precisamente por el asunto de la construcción del llamado Foro Azcapotzalco. De ahí, ustedes lo saben, fue una lucha tremenda de los vecinos para evitar que esto no se llevara a cabo, porque no solo era la construcción de ese pretendido estadio, sino la afectación en el patrimonio de los vecinos por las construcciones de las vialidades para dar acceso a ese estadio. Pero no solo eso, era el mochar una gran parte de la Alameda Norte y del Deportivo Reynosa. Afortunadamente, gracias a ustedes que lucharon por eso, no se construyó. Y la verdad que yo fui el único diputado, de los diputados de Azcapotzalco que había del PRD, que eran más del PRD, y yo el único del PAN, fui el único que subí a tribuna a defenderlos, a defender que ese proyecto no se llevara a cabo. Finalmente se vino abajo y es la única obra en el periodo de Marcelo Ebrard que no se llegó a construir. El punto 8 es referente a nuestras calles. Queremos que nuestras calles se rehabiliten y mejoren para dar un servicio digno a nuestras comunidades como senderos preferentes para peatones y ciclistas, donde no se prohíba el uso del automóvil, pero sí se limite a permitir únicamente el tránsito local. Las autoridades y dependencias del gobierno deben de respetar nuestra decisión de la población originaria y de los vecinos de proponer alternativas, estudios, proyectos y obra pública para liberarnos verdaderamente del tránsito pesado y del tráfico que busca una salida y entrada del Estado de México al Distrito Federal, que con su paso diario por nuestras calles afecta la estructura de nuestras viviendas debido al peso de su carga. De igual manera afecta a nuestra salud por el ruido constante, convirtiendo